Hola chicos, bienvenidos a un nuevo especial. ¿Cuál es este videíto? Es una entrevista que le voy a hacer a una persona que respeto mucho y que vamos a mantener protegida su identidad, por lo tanto la vamos a llamar señora T, ¿de acuerdo? Y señora T después mencionará qué edad tiene ahora y qué edad tenía para el golpe de estado. Lo interesante es cómo ella vivió el golpe de estado y cómo se enfrenta a este mundo o a este nuevo mundo. Ya entenderán por qué menciona este nuevo mundo y en su relato pronto lo sabrán. Así que, como dije, este es un especial para que la gente no olvide. Tampoco es para apuntar con el dedo, pero que sí recuerde las situaciones que pasaron ahora. Lo siento, no voy a poner otro avatar para la señora T, pero vamos a mantener a la señora T aquí conversando con nosotros. Ya. Señora T. Soy una sobreviviente de un accidente muy grave. Me dejó inhabilitada por más de 6 meses. Eso significa sin movimiento, estar amarrada a una cama, porque seguramente cuando yo perdía, porque tuve sucesos de pérdidas de conciencia. Entonces cuando me tenían amarrada, así de simple, en un hospital, en un aislado. ¿Ustedes saben lo que es un aislado? Bueno, es una sala donde hay una sola cama y blanca, tenía ventana hacia la. A ver, era un edificio de, creo que estaba en el 5.º piso. Eso daba hacia la parte frontal del edificio, yo creo. Después me fui enterando de muchas cosas, o sea, esto sucedió, yo, como puedo decir, a ver, de alguna manera llamarlo, desperté y me vi en esa sala. Una pregunta. ¿Tu accidente cuándo fue? Al término del gobierno de Salvador Allende Goza, Pero en fecha, más o menos. el día 9 de septiembre. Ya, pero ¿tú te acuerdas que fue el día 9 de septiembre? No, ¿Por qué? porque eso se borra de la mente, eso me lo dijeron muchos psiquiatras, médicos, neurólogos que me fueron viendo a posterioridad. Esa parte del choque es tan fuerte para el cerebro que lo borra. Ya, o sea, tú, ¿cómo estaba en ese momento el ambiente social? De desconfianza porque habían programas para la alimentación, la gente tenía que hacer cola, pero todos sabíamos, o sea, por decir, en las sombras se podía decir que uno tenía conciencia de que el gobierno lo estaban. Había una conspiración detrás del gobierno, porque era el primer gobierno socialista comunista de Latinoamérica. Ya, tú tienes el accidente el 9 de septiembre. Sí. Ya. Cuando tú despiertas, ¿recuerdas algo o pasó algo más con...? A ver, ¿qué recuerdo estar en una pieza blanca? Como estaba diciendo, una cama. Ustedes conocen las camas de hospitales, ¿no? Las camas de hospitales son altísimas. Debajo de las camas no hay nunca nada. ¿Pero tú recordabas quién eras? No, pero sabía hablar. Espérate, ¿no recordabas quién eras? No sabía mi nombre en ese momento. ¿Sabías lo que era una persona? Me imaginaba yo porque yo era persona, o sea, mi cuerpo era el cuerpo de los demás, no sé. Es que es como bien complicado, porque tú abres los ojos y es como que despertáis al mundo. Por lo Es tanto, como a en ti una te película. diagnosticaron... Eso es un diagnóstico... Es que quiero que entiendan que esta persona, la señora T, tiene el accidente el 9 de septiembre y despierta en un mundo totalmente distinto. ¿Por qué? A ti te diagnosticaron amnesia, si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, el golpe fue muy fuerte a la cabeza. Yo tengo daño en el cráneo, tengo hematoma, pero bueno, por eso yo digo, insisto, yo desperté, piensen en una película, desperté, miré una cosa que no conocía, o sea, ni siquiera me complicaba hacerme preguntas, o sea, estaba como un cerebro limpiecito, no me complicaba si estaba amarrada, no me hacía interrogantes de que por qué estaba amarrada, nada, o sea,
era un ser vivo nomás, así de simple. Veía a mi alrededor personas de blanco, azules, verdes, con vestidos de, bueno, yo digo personas ahora, pero eran seres que pasaban, que me venían a ver los líquidos, porque tenía suero, sangre, me inyectaban cositas. Bueno, yo toda esta palabrería que uso ahora es porque en ese momento no tenía conciencia que eso era suero, que eso era sangre, que me estaban poniendo calmante, que me estaban dando, porque a uno le alimentan también a través del suero. Todas esas cosas, o sea, uno después va haciendo memoria, pero en ese momento, como digo, así, o sea, era un vegetal viviente. Punto. No sentía hambre, mm, no me dolía nada, porque yo creo que los calmantes eran muy, muy fuertes. Tú estabas aislada porque tu cuerpo estaba muy dañado, es lo que me estabas contando. Estaba aislada. ¿Por qué me enteré después que estaba aislada? Porque se preocuparon mayormente de mi cabeza y no de mis piernas. Y tenía una pierna gangrenada. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es la materia que se pudre. O sea, eso despide un olor, pero yo no sentía olores, honestamente, pero me raspaban y creo que eran como gusanos que me sacaban, no sé, o carne mala, no sé, pero me raspaban. O sea, tú no te podías mover de la No, cama. para nada. No Para había nada. forma. No, si por ejemplo, para hacer mis necesidades básicas, me levantaban la parte dorsal del cuerpo, la parte de la pelvis, los glúteos, y me metían una chata, pero inicialmente ni siquiera tenía eso, tenía solamente mangueras, o sea, sondas. Ni siquiera me preocupaba si me dolía o no me dolía, no me moví, punto. ¿Cuánta gente había en esa sala? Yo sola, nadie más. Era un aislado, donde hasta la puerta te la mantiene encerrada, con alarma. O sea, ahora sé que es alarma, porque se enciende la luz, no hay ruido, se encienden luces, verdes y rojas. Esos son los colores que, bueno, ahora sé que son verdes y rojos. Ya. ¿Pero qué te llamó la atención aparte de las personas azules? Ay, un día, no sé cuántos días después de haber despertado, se abre la puerta con mucha fuerza. Hace un ruido muy raro, porque antes no había, la gente era silenciosa, la gente entraba hasta con los pies como vendados. Ahora sé que son esterilizados. Y esa persona entró con, no sé, para mí fue un monstruo. Era una cosa negra, verde, como con casco, con una cosa larga, y en silencio, no hizo comentario. Entró con esa cosa larga que yo digo, que ahora sé que era un arma, revisó todo, incluso debajo de la cama. O sea, haciendo que tú cuando entras te das cuenta que una cama de hospital abajo no hay nada. O sea, ese aislado ni siquiera tenía baño, parece. Bueno, yo nunca lo sé si es que había baño, porque yo de esa cama no me podía mover. Y eso fue, tengo que haber quedado muy alterada, porque vinieron de inmediato las personas de blanco, de azul, no me acuerdo, celeste. Y me revisaron todos los síntomas vitales, parece, porque tengo que haber quedado muy alterada por la irrupción de este monstruo que yo digo. Y de ese monstruo iba, no sé si era el mismo, pero eran diferentes por los tamaños, pienso yo, porque eran más gorditos, eran más flacos, pero la cara no se les veía. Entraban en diferentes horarios, de noche, de día. ¿Por qué puedo decir eso? Porque había luminosidad, pues estaba en una orilla o sea, habían ventanas. Por eso pero en un hospital está todo el día de las luces encendidas, pero igual se veía que había claridad afuera, oscuridad. Así que esas personas que entraban en diferentes horarios nunca me hablaron. Eran muy impetuosas en la forma de entrar. Era como, no sé, era muy, muy fuerte, porque yo quedaba alterada, y eso que no me interrogaba, no me preguntaba nada. Tú caes al hospital. Me dices que tú no recuerdas absolutamente nada y no eras consciente. No, pues tal como estoy narrando, o sea, esa era mi posición, o sea, era un vegetal. Yo
yo lo estoy asimilando ahora ahora, desde mi experiencia. Tengo 71 años, chiquillos, o chiquilla, o lo que me escuchen. 71 años, o sea, hace 50 años. 50 años. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo tú te llegas a enterar que estás en un mundo totalmente distinto al Chile en el que tú recuerdas? O no recuerdas cuando te viviste el A accidente. ver, Antes del accidente, perdón. antes del accidente, una vida como normal, era estudiante. Eso quiero preguntarte. ¿Tu familia qué era? ¿De derecha o de izquierda? De derecha todas. De derecha todas. O sea, todos apoyaron al No gobierno. hablaban mal del comunista, pero como yo estaba estudiando, es otra sociedad cuando uno estudia, no es la misma de la casa. Uno escucha comentarios y se da cuenta que las cosas no eran tan malas, pero en la casa era eso, O sea, tú vienes de hablar una. mal del comunista, porque a mi casa llegaban las bandejas, por decir, de margarina, las pacas de cigarro, las leches, porque en ese tiempo eran botellas de leche. Eh, Seguramente eran compradas de contrabando, no tengo la menor idea, pero en la casa no faltó la comida. O sea, tu familia era de derecha. Sí, pues nunca hicieron cola. Nunca hicieron cola. No, que yo recuerdo, nunca vi que alguien salía de la casa o a mí me mandaban a hacer cola para ir a comprar cigarros. No. También ¿tu familia era militar también? No, la familia directa mía no era militar, pero tengo antecedentes de familia que estaba en la, ¿cómo se llama esta de la aviación? ¿La FAC? Sí, pero en la escuela Capitán Avalo parece que se llama. ¿Ya? Ya, estudiando. Otro tío que pertenecía a la aviación que también era mayor, eh, pero O sea, en tu casa nunca. investigaciones también habían en la familia. O sea, en tu casa nunca hubo antecedentes de izquierda. No, para nada. Eran mal mirados los comunistas. Porque así se llamaban por los comunistas. Eran Ya, como decir, la mierda de la sociedad. Perdón la expresión, pero es la verdad. ya. Tú despiertas en este mundo que no tienes ni la remota idea dónde estás parada. Literal. No, pues sí era un vegetal, pero a medida que pasó esto de despertar y empezar a escuchar cosas, porque el personal hospitalario siempre conversa. Y piensan de que uno es un objeto ahí que está nomás. Conversan lo que pasó hoy día, lo que pasó ayer, escuchaste anoche las bombas, cosas así. Empecé incluso en ese tiempo estaban dando una película, se llamaba El Supermatch, me parece que era, en el cine Velarde. ¿Por qué? Porque me enteré por lo que ellos conversaban. Y esas cosas uno va juntando, va acoplando las cosas. Ya después, cuando ya me cambiaron de sala, o sea, a mí me iban a cortar la pierna, punto uno. Pero una cosa milagrosa que pasó, pero bueno, es largo explicar, pero le guardo gran afecto y agradecimiento a una enfermera, la señora Raquel, que ella puso en duda el comentario del médico que me tenían con horario agendada. A uno la agendan para operarte en los pabellones. Y ella le pidió que lo retrasara. Y él le dio 24 horas, no, sí, 24 horas le dijo, pero era un urocultivo. El urocultivo es una cosa muy lenta, no se hace de una hora para otra. Pero ella se comprometió a hacerlo, incluso ella no fue a trabajar, no descansó. Y llega contenta en la mañana, justo cuando ya me estaban sacando en camilla para el pabellón, ella llega contenta y muestra los documentos que traía, que estaba todo negativo, o sea, ya no era necesario cortarme la piel. Y no habría que hacer una pata más, menos. ¿Cómo tú te das cuenta que Chile había cambiado? Por los comentarios que hacían, uno empieza a recopilar cosas, a escuchar cosas y empieza, no sé si analizar, porque mi mente estaba todavía como muy, muy, muy complejo, pero yo vi este país que yo no conocía. Después, ya cuando me empecé a recuperar, ya empecé a tener conversaciones con las visitas que iban,
Y después ya me pasaron a sala común, así que ahí empecé a hacer preguntas. A mí me tenían como la loquita, porque como todos sabían, porque el personal hospitalitario no es muy silencioso, o sea, te dice esa señora llegó, viene con cáncer, esa otra le sacaron el útero, esa otra le cortaron una teta, cosas así. Uno lo escucha, entonces, todos esos comentarios que yo fui adquiriendo, les fui preguntando a las mismas enfermas, fui formando mi mundo. En el que estaba era algo desconocido, era como otro libro. Así de simple. Era algo que yo desconocía. Yo, Había habido un golpe de Estado en mi país. En mi país había violencia. Yo escuchaba cuando llegaban y decían que no habían podido pasar, que habían llegado tarde porque los milicos los habían parado. Me acuerdo de una señora que llegó llorando a ver a su hija, que el milico le había metido las manos entre medio del calzón. Son cosas que uno va, y la señora venía llorando, o sea, no había que poner duda de lo que ella decía. Cosas así graves, que los milicos no te dejaban entrar, que los milicos aquí, o sea, la palabra milico ya es una cosa que se te graba. Y ahí ya supe que el personaje, los monstruitos que entraban a mi dormitorio, o al aislado, porque no eran ni siquiera dormitorio, eran uniformados. ¿Tú cuánto tiempo estuviste en el hospital? Varios meses. Y tú, después que despertaste y empezaste a tener conocimiento, ¿viste que desaparecían personas que venían a buscar médicos, enfermeros, algo? Sí, muchas veces. Muchas veces sacaban personas, porque ya después me tenían la puerta abierta y veía pasar estos monstruos que en un momento todavía no los identificaba, llevando personas. Incluso una vez se llevaron una camilla. Espérate, ¿camilla? ¿Camilla? Y la persona que era una mujer, porque se supone que estaba en la parte de las mujeres, gritaba, por favor no, por favor no. Y se la llevaron con camilla y todo. Espérate, ella estaba inmovilizada en camilla. En camilla, pues, o sea, ahora, ¿de qué estaba enferma? No tengo pero era en camilla, porque sentí la camilla pasar y miré, porque fue mucho alboroto, mucho grito. Y ella gritaba, por favor no, por favor no. Esas cosas. Ya, ok. Cuando tú sales del hospital, ¿cuál fue tu primera impresión? Porque supongo que no te acordabas mucho de... Ay, era horroroso, era como una película de guerra. Tú veías uniformados en todas partes. Nosotros íbamos en un auto, en un... Tiene que haber sido taxi o colectivo, no sé, por en ese año no me acuerdo si era en colectivo, honestamente. Te pedían documentos, pero con el arma en la mano. Metían el arma al auto, la punta del arma, pues. Y todos tiritábamos porque, a ver, en una oportunidad vi que de un auto ahí que después supe que era la Plaza O'Higgins, sacaron 2 personas de un auto y se las llevaron. Por eso te vuelvo a consultar. ¿Tu familia siempre fue de derecha? Sí. No sé si la historia de entregar joyas al señor Pinochet fue real. Yo fui un idiota. Perdón. Yo fui una de esas idiotas. O sea, eras pinochetista. No sé si pinochetista, pero, a ver, la historia contada era que el comunista había dejado, perdón la expresión de las palabras, en pelota el país. Entonces había que recuperar los dineros. Entonces este caballero pidió que todos los que tuvieran joya, algo para aportar al gobierno, para hacer un nuevo tesoro nacional, por decir así, para empezar a tener divisas el país. Entonces todas las idiotas fuimos. Y te entregaron una cuestioncita como de lata, como de cobre, un anillito. Pero... O sea, tu familia siendo de derecha, sí, tu familia siendo de derecha, sí. con esos... con ese... Ninguno inscrito, o sea, sí, habían 2 inscritos en partido de mi casa. Pero de derecha. De derecha, con el... Y aún así los militares te fueron a visitar, sí, estando aislada. Oye, las condiciones que está así no me podía... A ver, entienda, no me podía mover. La cabeza era lo único que podía girar. Para un lado, para el otro. Nada más. Ay, seguramente los dedos, pero yo los tenía amarrados.
Y seguramente porque estaba con todo ese aparataje que a uno le pone, que le ponen suero, le ponen sangre, le ponen de esas cosas. Ya. Les revisaron los documentos con arma en mano. Sí, pues es que no es que me revisaron, ¿entiendes? Era como una costumbre, no sé si sería costumbre, pero era algo que sucedía en el momento. Tú ibas en un bus, porque yo viajé en bus colectivo, y se paraba, los militares paraban, revisaban todo el bus, revisaban las carteras, no te preguntaban que te abrieran la cartera. Ellos la abrían, ellos te trajinaban. A veces sacaban gente, otras veces no. O sea, tú despertaste literalmente en un Chile totalmente... No, en una cosa diferente, sí, era una cosa que era como un cuento de terror. Porque ahí ya uno sabe lo que es tener miedo de conversar. No se podía, a ver, en la calle tú caminabas y caminabas con la cabeza baja. Porque si a ti por casualidad se te ocurría mirar a un militar, te trataban mal o te llevaban detenido. Entonces uno, por el temor, trataba de no mirar, bajar la cabeza. Nos convertimos en borregos. Okay. Si tú ibas caminando, por ejemplo, me acuerdo de una señora que iba con una polera negra, parece que iba muy descotada para el caballero que la detuvo. Y la subió a un vehículo, pues, y se la llevó. ¿Tuviste algún conocido que también desapareció? Y No, que no de mi más? familia nadie. Pero sí era un delegado en ese tiempo, en un lugar, en un balneario, que era amigo de la familia. Se desapareció, nunca más se supo de nombre Arauca. Mapuche. Después me acuerdo el apellido, pero no se los voy a decir ahora. Ok. Nunca más se supo de. Pero se hablaba, ¿sabes? Acá está en las casas, se hablaba calladito. No se gritaba, no se hablaba, no se podían tener las radios, las radios, porque en ese tiempo habían radios. Las radios fuertes, altas, ¿no? No había música. Ok. Saliste a un Chile totalmente distinto. A una cosa que no conocía, era una cosa de terror. Obviamente, te recuperaste. Poco a poco, sí, me fui recuperando. Te casaste. Historia ya, pero no pensemos en ya eso. No importa. Usted se casó. Pero tú tuviste un tema de que, bueno, terminaste con el matrimonio anulado, por lo que me contaste antes. Ay, en Chile se podía hacer eso, pues, o sea, ¿cuánto era? Nulidad matrimonial se llamaba, no divorcio. Tú tenías que declarar que no te habías casado en el lugar mismo de donde vivías y se te anulaba el matrimonio con 2 testigos y punto. Ya. Pero, ¿por qué supe yo que se había anulado el matrimonio? Porque yo después, cuando fui a matricular a mi hijo, y a ti te piden el certificado de nacimiento cuando vas a matricularte. Y me aparece el certificado de nacimiento con un membrete. Decía hijo ilegítimo. No me acuerdo. Y me llamó la atención porque yo le dije, no, pero si nació con matrimonio, pues, y con libreta y todo. No, pero es que ese matrimonio nunca existe. Ok. Eran cosas que pasaban en la justicia chilena. chilena. Te pregunto. Porque tú ibas a visitar a algún familiar. A mi mamá. Ya, ¿qué pasó? Mi mamá vivía en Puchuncaví. Puchuncaví. Donde había un campo de concentración muy, muy grande. Era horroroso pasar por ahí. Uno generalmente pasaba a pie. No tenía auto en ese tiempo yo. Pasaba a pie, se bajaba en la plaza de Puchuncaví y de ahí tenía que llegar al lugar donde ella vivía, pero tenía que pasar por ahí. Tienen que haber sido como 2 kilómetros, calculo yo, más o menos ahora. Pero tú pasabas por ahí y eran unos gritos, pero horrorosos, pero se te paraba hasta el último pelo. Pero si tú te detenías y te parabas a escuchar o a mirar hacia ese campo de concentración, te retaban con mucha ternura. ¿A qué te refieres con mucha ternura? Los gritos te retaban, po. Te va caminando. Y así con esas voces medias
que te impactan. De solamente escuchar, te asusta. Te podías hasta orinar de susto. Y cuando ya veía que venía el caballero con la metralleta en la mano, había gente hasta que se podía orinar de susto. Por ahí tenía que pasar prácticamente con la cabeza agacha. Y escuchar lo que escuchara y tenía que seguir caminando. El campo de concentración, uno de los campos de concentración de Valparaíso, Puchuncaví. No sé qué pasó con ese campo, porque nunca más fui para allá. ¿Nunca te apuntaron? ¿Nunca sufriste? No, muchas veces. ¿Te apuntaban? Sí, muchas veces. En una oportunidad yo iba con mi primer marido. Eso fue antes de. Con mi primer marido íbamos de la mano. De la mano. Ni siquiera abrazado. Y nos detuvieron, nos pidieron documentación y no podíamos ir de la mano. Incluso siendo mal. ¿Por qué? Porque todo dependía, yo creo, de cómo se despertaba ese día el militar o las órdenes que le dan, no sé. Porque yo creo que muchos de ellos actuaban por órdenes nomás, no por deseo propio. ¿Pero tú pasabas por ahí con regularidad? No muy seguido, pues si no iba muy seguido porque era lejos, era una lata, caminar, pues ya después ya no iba en auto, pues iba a pata. Tenía que subir como digo, de ahí para arriba, eran como 2 o 3 kilómetros, más o menos. De la plaza de Puchuncaví arriba. No iba muy seguido, pero después ya es que hay detalles que no quiero contar. Porque el esposo de mi madre tenía unos contratos O sea, unos contratos de buses, por eso, y se terminó el contrato y ya mi mamá se fueron de ahí. o sea, siempre estuvieron de la mano a favor del gobierno dictatorial de ese momento tu familia. En ningún momento tuvieron problemas con eso. No, pero se vieron muchas cosas. Por ejemplo, al lado de la casa donde vivía mi mamá, había un gallo que todos sabían que era comunista. Lo fueron a buscar muchas veces y llegaba todo aporreado, todo golpeado. Bueno, a mí yo nunca lo vi, que lo fueran a detener, porque yo no vivía ahí, iba de visita nomás. Pero mi mamá me lo contaba, hasta que un día no apareció más. No aparecieron, lo volvieron a ver. Nunca más se supo de él, po. Y la casa la ocuparon los militares. O sea, aparte Porque ese de caballero, hacerte desaparecer, te quitaran. porque ahí es este gallo, no quiero ni siquiera decir el nombre de él. Si es que está muerto está, pero lo siento por él. Vivía con una abuelita, no sé si era la abuela o la tatarabuela, pero eran viejitas que no se podían ni las patas. Así, las echaron de ahí, po. Y los militares llegaron a ocupar ese espacio. O sea, aparte de hacerte desaparecer, te quitaban tus cosas. ¿Qué te creí? Y no podías reclamar, po. Puta, vi tantas cosas, po. O sea, por ejemplo, a la caja de la Marina Mercante le quitaron el edificio. A la caja del Seguro Social le quitaron el edificio. Se los quitaban. A la caja de los empleados públicos y particulares, porque eran otras cajas que habían, también se la quitaron. Y se apropiaron los militares, se apropiaron hasta de la intendencia. ¿Puedes explicar lo que es una caja? Porque eran a ver, la previsión social, en Chile había muchas clases de previsión. Había los periodistas públicos y periodistas, empleados particulares, seguro obrero, fuerza o armada. sea, Bueno, siempre ha habido. caja es una previsión social, o sea, cuando Donde te se jubilas, asocian y pues pasan los dineros y con eso ellos después tienen su jubilación. Habían cajas muy bien pagadas y otras cajas muy mal pagadas. Pero este caballero el ladrón de mierda, perdón, pero para mí fue un ladrón de mierda, porque pudo haber pasado como héroe, fue un traidor a la patria, un ladrón. Se apropió de todo. Sacó todos los dineros de las cajas. Ahora ustedes todos saben lo que pasó después de 50 años, ya se sabe. ya, ok. Vas avanzando en el tiempo de la dictadura, tienes un hijo, ¿ya? Obviamente formaste otra relación, por lo que me comentas. Ya, chicos, regresamos con la entrevista. Usted me dijo, señora T, de que después hace una familia, tiene un segundo marido. ¿Qué es lo que tiene de especial este segundo marido? Él fue comando.
Ya, ok, pertenecía a la Armada. De acuerdo. al ejército. Al ejército. Ya. Tú me contaste un hecho que a ti te llamó mucho la atención porque llegó a la casa de su trabajo. ¿Qué es lo que hizo cuando te descubrió algo ¡Ay, en me particular? botó los libros! Yo siempre he sido... a ver, me gusta coleccionar libros. Me gusta mucho leer. Y tenía libros de mar, libros para leer. No porque perteneciera, pero es que uno cuando no conoce al enemigo es bueno conocerlo a través de la lectura. O sea, a ti no te gustaba para nada el comunismo. No, todavía no tenía asociación con... No, y no me gusta el comunismo. O sea, No lo entiendo. No tienes asociación con el comunismo en el No, socialismo. es que ni siquiera lo entiendo. Ya, pero leías libros comunistas. Sí, pues tenía uno de mar que me había conseguido, porque yo me conseguía libros baratos, de la calle, Ok. de los que están en la vereda. Y supongo que esos libros estaban prohibidos. Me rompió todo, llegó mi marido y vio los libros que tenía, me los rompió y me los quemó. Después me acuerdo que compré uno de el libro de la justicia chilena, creo Ya, que se pero llama. eso... Espera, es que ese lo compré, pero lo compré para allá y lo escondía, porque no quería que me lo rompiera. A ver, pero tu marido no lo hizo porque odiara a los comunistas. No tenía miedo, ¿Por qué? porque a él lo perseguían. Lo persiguieron durante muchos años. Lo perseguían mucho. Él venía de un segundo matrimonio conmigo. Y en la otra casa lo fueron a buscar varias veces. Y lo fueron a buscar a Buque. Porque a todo esto Ya, él viajaba mucho. ya, ok. A ver. Independientemente si viajaba o no viajaba. Pero a tu marido lo iban a buscar solamente porque fue ex militar, pero si ella fue el ex militar no tenían por qué haberlo ido a buscar. No lo vigilaba. Él sabía que estaba haciendo. A ver, ¿puedo decir la rama que está? Sí, puedes decirlo. Él era comando, así que sabía cuando lo estaban vigilando. Por ejemplo, yo le decía, por decir, oye, vamos a la plaza O'Higgins, por decir así, y me decía, no, Vivian, porque mira, allá afuera hay 2 militares, pero no está, no, son 2 militares. O sea, tu segundo marido también vivió con terror toda esa época. No terror, pero que él era muy fuerte, muy macho, era súper macho. Pero respetaba muchas ciertas reglas. Habían cosas que yo siempre fui bocona, siempre. Me hacía callarme. Que no, porque yo siempre serví a la iglesia. Soy servidora de iglesia. Ya, pero después nos vamos a meter en eso porque hay un dato que yo quiero que tú me confirmes. A ver, tu marido fue perseguido durante muchos años. Nunca detenido, pero sí lo perseguían, más que eso, lo vigilaban. Yo tengo una consulta. ¿Qué pensamiento tenía tu marido siendo armada de la persona que estaba moviendo ahora el país? Decía, era muy grosero, muy suave, mejor ni repetir. Pero en resumen. No lo quería. ¿Por qué no lo quería? Porque avergonzaba a las fuerzas. Porque rompió a ver, como militar hay un juramento muy grande. Todos los militares en este momento, si me escuchan, saben la promesa que es una promesa al país, a la bandera y a la... O sea, tu marido era leal a la patria. Sí, olvídate. Pero para entonces, él. ¿por qué no fue leal a Pinochet? Porque fue un traidor. O sea, porque el señor, le dijo, este caballero, este monstruo, este ladrón de mierda, él juró días antes, y él ya sabía lo que iba a hacer. o sea, tu marido siempre lo trató como traidor. Traidor, ladrón, sinvergüenza. Le decía hasta puto. O sea, por eso lo vuelvo a repetir. O sea, él sí era leal a la patria, pero no así. No, a Pinochet no, para nada. Para nada. Lo detestaba. O sea, si lo hubiese podido tener de frente... Lo mata.
yo creo. O sea, Perdón, pero es que hizo mucho daño, oye. Y él se enteró de más cosas de lo que yo pude saber. Por el hecho de viajar, sabía mucho. Y viajaba al exterior, ok. fuera de Chile. Entonces, sabía muchas cosas. O sea, vuelvo a repetir, o sea, como militar odiaba el comunismo Ex también. militar, y lo echaron de la milicia. Pero como militar, porque supongo que Perteneciendo a la misma rama del ladrones. nunca aceptó el comunismo. No, para nada. O sea, aún Decía que los comunistas eran hueones. O sea, aún así lo vigilaban. O sea, nunca Es que fue él tenía cursos muy especiales. Ah, Él tenía cursos muy especiales dentro de la Armada. pero nunca se juntó con algún comunista. No, que yo sepa, no, porque la casa no, compañeros de trabajo. Pero nunca reuniones raras, ¿no? No. Era muy limpio para sus cosas. Muy limpio. Ya, o sea, en resumen, vuelvo a repetir, tu familia era de derecha, Sí. tu marido nunca le gusta el comunismo, No, a ti no lo tampoco te entendía. gusta el No comunismo, lo entendía. y aún así a ti te apuntaban con un arma. No, uf. A mí una vez me llevaron detenida. Te llevaron detenida. Sí, hubo, a ver. Tiene que haber sido un robo muy, muy grande. Tan grande porque este militar todo lo tapaba. O sea, ¿Ya? los robos, las muertes, todo lo tapaba. Ujú. Pero este tiene que haber sido un robo tan grande que salió a las noticias. O sea, A ¿un la político robó? El alcalde, po, el ladrón de mierda. Ya. Ya no me, en este momento no me acuerdo de esto. Ya. Porque es que yo le dije en la universidad ver. que era un ladrón. A ver, es que esto es lo interesante. Pero los políticos de ese tiempo no se elegían. No, pues estáis locas, si los ponía el caballero. O sea, Los designaba. era, Designado por él, po. Tuvo cuántos años. o sea, él puso a la gente en cada lugar. Sí, pues si los ponía, pues si eran designados. Y le terminó, o sea, lo tuvo que terminar sacando. Pero aprendió de él. Pues, ¿cuál es el ladrón mayor? Ya, ok. Escala educativa. Lo que te enseña el profesor es bueno. Ok. ¿Qué tú mencionaste que trabajaste en la iglesia? Yo siempre traje en la iglesia, porque siempre fui... Yo tengo una consulta. ¿Eran ciertos esos rumores que la iglesia estuvo muy metida en que se terminara el gobierno? Ya, chicos, regresamos nuevamente al tema. Eran muchos los horrores. La gente se moría de hambre. No sé si me entienden. Pero ver morir de hambre a una persona, estar famélica, buscando comida de los carros. Ya, a ver. Es que es impresionante. Toma. No, espérate. Es que es muy impresionante solamente recordarlo. Es gente que antes había tenido un buen paso de vida. O sea, tener un trabajo y tenerle comida a sus hijos, vestuario. Y después a misma gente la veía en la feria recogiendo basura para comer. Ya, a ver, respira, tómatelo con calma. Recuerda que esto se hace justamente para que las nuevas generaciones no olviden los horrores que pasaron ustedes en la época militar. Quizás algunos los pasaron súper bien, pero la mayoría de Chile no la pasó bien. Y lo más interesante es como tú, que no viviste el golpe militar en sí, que venías de una familia de derecha, terminó, pero literalmente peleando contra el dragón. Porque eso fue. En la iglesia empezamos a dar comida a la gente. Porque la gente cuando tiene hambre va a la iglesia. Y ahí nos acordamos Sí, que existe Dios. y estoy hablando de la iglesia católica. Porque los evangelios
evangélicos. No, yo nunca supe de eso, pero la Iglesia Católica abrió las puertas, dio de comer, nosotros traíamos de las casas muchas veces. En ese tiempo existía el PAN de ayuda mutua que existía a través de... Eso eran internacionales, ¿o no? Sí, pero de Estados Unidos. Espérate, vuelve a repetirme. Venían de Estados Unidos las ayudas. Sí, por las Caritas Pero Chile. espérate, ¿tú sabes que hace algún tiempo la CIA logró destapar los archivos ¿Sí? donde ellos dicen que metieron manos para el golpe de Estado? No, pero el PAN existía. A la iglesia llegaban las Caritas Chile. El PAN es plan de ayuda mutua. Pero bueno, eso es... Ya, pero las ayudas llegaban de Estados Unidos. Mismo Sí. país que metió manos para que ustedes vivieran los horrores que vivimos Oh, aquí en Chile. sí, pues sí, no podían tener un... A ver, entendamos. Nosotros fuimos innovadores en muchas cosas. Se eligió un presidente comunista. Él no era comunista, era socialista, a todo esto, apoyado por el Partido Comunista. Pero el solo hecho de ser comunista era la lacra de la lacra. Como ahora en este momento los empresarios son la lacra del mundo. Ya, pero espérate. No nos tapemos no tapemos el sol con un dedo. El señor Allende se mandó, o sea, hizo cosas buenas, pero se mandó muchas embarradas. Pero cometió errores. ¿Saben qué? Mira, yo he estudiado arte, leí mucho, y me informé por muchas nexos, o sea, no solamente simpatizantes, sino enemigos, contrarios. A través de la iglesia nos informa de muchas cosas también. Se me fue. Ya, ok, ya. Después... Es que, a ver, este hombre no era un personaje malo, pero los que lo secundan, como siempre sucede. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un presidente joven, pero resulta que los que se cuelgan del carro de la victoria son ladrones. Ok. Y en todos los partidos pasa eso. Bueno, yo quiero saber si este mito o realidad, que por lo que veo es más realidad que mito, porque te ha contado mucho que la Iglesia Católica ayudó, pero tú estuviste metida ahí. ¿Cómo ayudó la Iglesia Católica a hacer el cambio de una dictadura a una, entre comillas, democracia? Es que después hablaremos Es de que eso. fue muy suave, muy suave. Como te digo, el hecho de quitarle la iglesia frente a todas estas necesidades que había en el pueblo, se empezó a dar comida a mucha gente. Y llegaban 100 hoy día, mañana eran 200 y pasado ya 1000. Y así, o sea, en todas las iglesias, por lo menos yo de la zona donde soy, empezó, como había mucha necesidad de trabajo, o sea, no necesidad de trabajo, sino necesidad de tener dinero en la mano para comprar las necesidades básicas. La iglesia empezó a crear empleos que nosotros mismos ¿Lo mantenían? lo manteníamos. La Iglesia Universal. Ya. Porque fue una formación muy grande, o sea, es que fueron muchos los horrores, mucho. O sea, yo empiezo a contar, es como que te avergüenza de haber vivido ahí. Mira, un comentario que una vez escuché, el chileno está acostumbrado a vivir cosas fuertes. Con otras palabras, cuando le llegue la mierda al cuello, no lo va a aceptar, va a levantarse. La mierda nos llegó como a metros más arriba de la cabeza y todavía el chileno no despertaba. Teníamos miedo. Era miedo porque era tú frente a la sala. Ya, pero entonces, ¿qué era verdad y qué es mentira entre toda esta mitología? ¿Habían clave? ¿Se reunían en alguna parte? No. Simplemente teníamos reuniones, por ejemplo, yo pertenecía a Acción Social, era catequista. Entonces, la misma formación, porque todos los sacerdotes dan formación cristiana. Te acercan al Evangelio para que tú retransmitas el Evangelio que recibes. Entonces empezaron a ver esas necesidades tan fuertes y obvio, pues, nace la inquietud de que lo que había no era bueno. Si a ti te dicen que en la casa al lado roban todos los días, ¿qué así? Pero ustedes nunca se unieron entonces al bando del sí y el no, o sea, ustedes eran aparte. Mira, era una unión
O sea, ustedes se unieron con ellos, pero sin haber nada de por medio. No, era una unión tácita. O sea, a ver, si tú ves horrores, ¿qué haces? Tratas de salvarlos. Y ustedes no fueron a entrega de información, nada. No, yo que recuerde, no, ahora yo no pertenecí mucho a la cúpula de alta, pero sí escuchaba muchas cosas, se retransmitían cosas entre nosotros mismos y la iglesia es que apoyó mucho. ¿A qué te refieres con retransmitir? O sea, ¿te acuerdan de los apagones? Hubieron apagones. ¿Ya? Nosotros sabíamos cuándo se iba a apagar la luz. ¿Cómo? ¿Ustedes sabían? ¿Qué nos decía nadie? Pero por decir así, nos faltaba, ya por decir, hoy día de domingo, salgan con linterna. Y eso ya era... O sea, sin que nadie se los dijera a ustedes y tampoco que se organizaran, crearon... No. Y uno tenía que salir con linterna y con un palo, porque uno tenía que ir pegando en el suelo para no meterse en un hoyo. Pero esto nadie se ponía de acuerdo, o sea, llegaban y retransmitían igual que el teléfono. Sí, era más o menos así, era... por decir así, lunes, 9 de la noche, y eso como... Y era una información así corta. Así, nadie sabía quién la mandaba. O sea, no había reuniones, como se hablaba. No había cabeza, no. Eran una cosa que iba rebotando hasta que llegaba uno. Entonces uno... ¿Y no se deformaba la información en ningún momento? No, espérate, éramos leales. Es que estamos hablando de un sistema súper arcaico que mientras tú vas traspasando la información se va deformando. Y ustedes no deformaban. No, porque coincidía. Era mucha entonces, al principio tal vez como que no escuchábamos mucho. Pero después como que se empezó a organizar sin que ustedes se organizaran. Sí, no, si no había organización, no había reuniones, nada. Nunca vi un alma dentro de la iglesia. Solamente vi pan en la mesa. Comida. O sea, nunca lo que decía el señor Pinochet de que si la iglesia estaba protegiendo a anarquistas, que ustedes estaban protegiendo a comunistas, que ustedes estaban... Se protegía a gente. Sí. La gente que llegaba a dañar. Pero no con armas en mano. No, para nada. Por ejemplo, nos faltaba la persona que decía, oye, ¿sabes qué? Hay un caballero botado en la cara, está todo golpeado. Se partía a buscar y se cuidaba y se protegía. Entonces después llegaban los militares, no estaba ahí, pues. Y eso se llama cuidar comunistas, no tengo la menor idea, pero nosotros no preguntábamos, simplemente los curábamos. Nada más. ¿Cuánta gente viste en este? Y no solamente vi, supe de mucha gente, a varias iglesias de barrio. Ya, yo te voy a hacer una frase que quizás moleste, pero tú sabes que con eso estabas arriesgando, en ese momento eras madre, tú estabas arriesgando a tu hijo por salvaguardar a alguien que estaba herido, que los militares habían obviamente tachado como traidor. Es que nosotros no los vimos. Llegaban, se curaba, a veces lo veíamos, otras veces no lo veíamos, pero sabíamos que nadie tenía que abrirla. Si te detenían afuera, o porque a veces entraban los militares a la iglesia, no una vez, pero los vi muchas veces, en plena misa. En plena misa, pues tú sabes lo que es una misa, es un rito sagrado. Revise, si el cura decía revise todo. ¿Cómo lograban ocultar a estas personas? No lo sé. O sea, tú no eras de ese... No me preguntes. Cuando mucho llegué a participar, por decirte así, nos falta yodo, nos faltan mejorales, qué sé yo, algún venda. Y uno trataba de aportar lo que uno tenía, lo que uno podía dentro del medio donde uno vivía. Pero nunca entregárselo a alguien, simplemente se dejaba ahí y uno se olvidaba de él. Se olvidaba. Nunca existió.
Lo ¿Ah? sepultaban. Era como un compromiso ¿Y esto pasaba en todas las iglesias? en todo, en todo. ¿Y qué tan verdad era que habían curas padres que se llevaban a niños al extranjero que las mismas madres entregaban? No, yo nunca supe de eso. Nunca supe de eso. Después me enteré de ciertas cosas, pero ahí en ese momento uno no lo sabía. No. O sea, en realidad la misma iglesia separaba la información para que no... Sí, porque yo creo que dependía del nivel socioeconómico de las parroquias. ¿Ya? No, que le quitaran al niño. Nunca yo vi a una madre que llegara llorando que se había perdido su hijo, ¿no? No, pero madres que le entregaran sus hijos a los padres, a los curas para que se los llevaran lejos. Es que nunca lo vi. No me consta porque yo no lo viví. Ok. Tal vez sí, pero tal vez no tengo la menor idea. Porque no puedo meterme en una parte que no viví. ¿Cuándo tú crees que el poder del señor Pinochet empezó a decaer? Cuando empezaron a hacer las primeras levantamientos. ¿En qué año fue más o menos? Uno más acuerdo, pero parece que era... Los universitarios parece que fueron los... Es que ahí no me acuerdo de esas cosas porque fue algo que empezó a brotar. O sea, por ejemplo, en las apagones, la gente gritaba. ¿Ya? ¡Mili con la cheta! Y punto. Pero estaba todo oscuro. Porque ni siquiera los militares salían a la calle. Yo nunca vi militares con linterna en la calle. ¿Y estos famosos cacerolazos que se decían? Ah, no, pues ahí nos dábamos el dato. Hoy día a las 6 de la tarde. Tú. ¿Y no los detenían? No, porque nos lo hacíamos dentro de las casas. No sé si el diablo. No, se tenía tanto pánico porque habían poblaciones, lugares que se cerraban hasta con tanquetas. Se cerraban, los militares cerraban lugares completos. En el barrio alto no tengo la menor idea porque yo nunca viví en el barrio alto. Ya, ok. Pero empieza a decaer el poder del señor Pinochet. ¿Cuándo empieza a decaer? No es que empieza a decaer. La gente empieza a gritar porque no decae el poder. El poder está detrás de las armas de un ladrón de mierda, traidor. Pero esto fue antes que llegara la visita de Juan Pablo II o después. Ese fue como el detonante. Ah, o sea, ¿fue después de la visita? Sí, fue como, yo creo que el pueblo empezó a abrir los ojos que sí se podían hacer cosas. Yo pienso, o sea, conscientemente no te puedo decir sí o no, pero fue muy fuerte cuando vino su santidad. Yo fui guardia papal y nosotros fuimos 2 días antes a un territorio y los militares nos hicieron bajar los calzones. Los calzones, ¿sabes lo que es eso? Éramos guardias papales. Guardias, o sea, no íbamos con linchaco, con linterna sí, con herramientas para pegar, nada, simplemente con muchas oraciones y cánticos. Llevamos así una ruma de papeles. Porque nos hicieron caminar, mira, yo creo que caminamos más de 6 horas. De donde nos bajaron del bus hasta donde iba a estar su santidad. Caminar, subir. ¿Qué tan cierto era el rumor que ustedes temían? Porque me dijiste que fuiste guardia papal. ¿Qué tan cierto era este rumor que se decía de que iban a haber un atentado contra el Papa? Porque eso se decía, o sea, yo que he estudiado, dicen las malas lenguas que había un rumor de un atentado contra el Papa. Mira, sí se decía, pero nosotros... o sea, sí el rumor existió. Mira, pero muy leve. O sea, bueno, no te olvides de que en esos tiempos no teníamos los medios de comunicación. No se podían decir muchas cosas porque habían cosas que no se informaban a través de los medios. Solamente se escuchaban bandos. ¿Usted sabe lo que es un bando? Donde un militar habla y dice las medidas. A las 5 de la mañana se pone los calzones, a las 6 de la tarde entra al baño, a las 5 de la tarde.
Esas eran órdenes para el pueblo. Ya, pero existió este rumor, o sea, de verdad que existió. Sí, pero muy leve. Y no era de parte del pueblo. No, no era No. es que yo, a ver, el rumor, por lo que yo he estudiado, decían que el rumor venía de parte de que el comunismo iba a atacar, porque como ellos generalmente son... No. No. Yo tuve una compañera, compañera catequista que era comunista. Es que aquí en Chile no hay ese comunismo estúpido que se llama. El comunismo es generalmente agnóstico Sí, o ateo. pero no existe eso. No existe. Ahí sabes tú que hay mucho respeto hacia la religión. Existe ese respeto. Ok, entonces, este rumor que había lanzado la parte... Fíjate. ¿Dónde? La parte... gobierno, no era así. No, ellos tenían ¿De dónde venía la amenaza? Ellos tenían muy controlado No, eso. es que ¿de dónde venía la amenaza? Yo fíjate que con la experiencia que tengo de vida ahora, era para que no saliéramos detrás del Papa. O sea, la amenaza venía Yo pienso que de arriba, del mismo núcleo que decían. del tirano. ¿Y ustedes qué medidas tomaron antes? ¿O se quedaron quietos? No, simplemente acompañamos a su santidad. Y tratábamos, pero nosotros ¿qué blindaje le íbamos a hacer? ¿Qué blindaje? Con las oraciones en mano. Nada más. Pero por lo que yo sé, las vallas papales nacieron aquí en Chile. Sí, pero las ponían los... ¿Militares? El gobierno que estaba imperante, po. A ver, No. ellos lanzan este rumor, lo que tú piensas. Y las vallas papales para proteger, se le pusieron vallas papales, pero... ¿Qué es lo más fuerte que te tocó vivir siendo justamente guardia papal cuando vino el Papa? Ya, ok. Estábamos hablando de los... Experiencias fuertes. Sí, pero experiencias fuertes, quizá algún grupo que quiso hacer alguna protesta. No, para nada. Era un trabajo ordenado, la gente respetó. A ver, se hicieron como cuadrados, rectángulos, no tengo la menor, pero se hicieron separaciones. Era un lugar muy amplio y se separaron. O sea, por decirte, a usted le toca A5, B18. O sea, y cada uno respetaba su papelito. Era muy respetuoso. La gente era muy respetuosa. Era una organización religiosa. No vi. ¿Cuándo se desbandó la gente? Sí, se desbandó. ¿Cuándo? Cuando llegó su santidad. Hasta yo me desbandé. Dije mi módulo votado. Y fue porque quería ver al Papa. Ya, pero de desorden limpio, o sea. Pero a ti no te tocó ver lo que pasó en el Estadio Nacional. No, para nada. Por noticias se amplificaron todas las cosas. Todo a favor. ¿Pero qué es lo que ustedes supieron en la iglesia en realidad? Es que no fue una irrupción del comunismo. ¿Irrupción de quién fue? A ver. Este país se manejaba con órdenes. Entiendan, con órdenes. Así como una mamá dirige a sus hijos. Con órdenes. Entonces uno sabía lo que tenía que hablar, no hablar, caminar o no caminar. Y era respetuoso. O sea, tú piensas... Frente a un arma tú eres respetuosa, perdona. O sea, tú no le achacas lo que pasó en el Estadio Nacional a los que fueron a ver, sino... ¿Qué piensas que fue? Yo pienso, honestamente, que fue un grupo organizado por la extrema de las extremas de las extremas y de las extremas. Pero más que nada fue un grito de auxilio. ¿Pero de la extrema izquierda o de la extrema derecha? No sé, fíjate, pero la parte del pueblo que sufría.
Yo- Fíjate que después con el tiempo uno va analizando hartas cosas. Fue como un grito de auxilio del pueblo. Ok, va pasando la fecha, el señor Pinochet va perdiendo su fuerza. No, no, la perdió nunca. El arma nunca pierde fuerza. Entonces, El pueblo hablaba, el pueblo gritaba. entre todo esto, antes que pasara todo esto, hubo un terremoto. Mm, Un terremoto del 85. sí. No vamos a hablar de la situación porque supongo de que la pasaste mal en el terremoto. Mal, porque yo vivía arrendando y se cayó el... Yo vivía en el primer piso y el segundo piso se cayó sobre el primer piso. En donde están edificadas las casas sobre cerro. Bueno, perdí todo. Pero caes a un albergue. Sí, pues me sacaron a albergarme. Pero era porque, a ver. Pero es que es toda una consecuencia. A ver, el milico traidor ofreció ayuda, créditos blandos para todos los dueños de casa que hubieran sufrido pérdida. Nunca habló de los arrendatarios, nada, simplemente yo le arrendaba a una vieja que se aprovechó de eso, le prestaron el préstamo, pero tenía que deshabitarme, tenían que ir a ver en la realidad que estaba, porque yo esa noche pasé a dormir en el patio de la casa de la dueña donde yo arrendaba. Ya, a ver. Pero tú caes al albergue. Sí, pues me sacaron. ¿Cómo era la situación en el albergue? Llena de militares. Llena de militares. Militares. Tú veis militares. Es que entiendo. Y nunca se supo en un albergue que todos viven aglomerados, porque en realidad tú no tienes. Nunca se supo que un militar se pasara ¿De la línea? ¿Mm? Sí. Varias veces, pero es que las jóvenes... Pero también se entiende cuando tú pasas hambre. Las jóvenes se entregan. Y las viejas también. A veces por un pedazo de pan. Ya, pero nunca hubo un acto violento que se escuchara. No, es que son situaciones... O sea, hubo. Sí, pero es que son situaciones que... Son ocasiones. Son situaciones que van pasando. Entiendan. El pueblo vivía domesticado. Domesticado. Entonces, no podía. A ver, si yo veía por decir. A ver, nunca lo vi. Pero por decir, si en el patio o en la cancha había un militar violando a una joven, nadie la vio. Pero ustedes sabían. Se callaba. Porque se tenía miedo. Era un pueblo domesticado. Pero ustedes sabían. Sí, pero no se comentaba ni nada. ¿Pasaste alguna situación difícil en el albergue también? Muchas, pues, pero son... Es que estaba dirigido, no sé si puedo decir derecha, o simpatiza, o sinvergüenzas de mierda que se meten, como en todas partes, que se meten, se infiltran porque como llegaban comida, los que te dirigían eran simpatizantes del gobierno, ¿no? Ya, pero tú nunca supiste, no sé, nuevamente apuntar con el arma. Es que eso lo veía todos los días. O sea, era... A cierta hora pasaban los militares, entraban por todas las salas, empujaban las puertas porque no golpeaban. O sea, tú podías estar teniendo sexo, podías estar, por decir, teniendo sexo. Yo estaba sin María, así que no puedo decir nada. Y entraban y te apuntaban con el arma y punto. Pero es que se asumió como normal. A eso quería yo. O sea, vivieron tanto tiempo en el temor que ya era normal. Sí, era un pueblo muy sometido. Empezó a aceptar todo. Pero, como siempre en la fila, nos falta el que ya, el último grita, pero siempre está en el anonimato. Entonces, la gente ya, ese eco ya se empezó a repetir más.
Mil y costales por cuáles. ¿Y a ti nunca sufriste, no sé, po, un evento específico con los militares? Es que vi tantas cosas que yo específicamente no recuerdo. La única vez que recuerdo cuando me llevaron detenido. Ya, pero no te fueron a buscar. Me fueron a buscar, po. Pero ahí al albergue. Al albergue nos fueron a buscar a 2 personas. Es que salió eso que estaba narrando antes. Tiene que haber sido un robo tan grande que salió en la prensa. Y salió en la hoja central llena de fotos. Ah, déjame adivinar. ¿Y tú fuiste una de las que... Y resulta que yo no estaba en ese día. Yo no estaba. Estaba en el buque. Estaba en el buque. Pero me fueron a buscar porque yo No estaba. hablaba diferente al resto. Éramos 2. Es que la otra compañera compañera, pero ella estuvo Ya, se salvó, de pura suerte. pero ella sí era comunista. Ah, o sea, la otra sí era comunista, pero tú... Sí, pero ya, ok. es que fuimos estudiantes del mismo nivel, en el mismo liceo. Ella era una persona normal que era comunista, el problema de ella, pero ¿Y por qué los fueron a buscar ustedes dos? porque salió esa noticia en el diario. Solamente por eso. Sí, pues, de cómo nos tenían, de la forma que nos Pero tenían si tú no viviendo. estabas en la foto, No, pues, pero te fueron a buscar. pero resulta que me fueron a buscar, po. Y me sacaron a ella y a mí. Nos sacaron en un autito, eran 2 autitos negritos, y los caballeros iban Y no te pasó nada. como los caballeros negros. ¿No te pasó nada adentro? ¿No te golpearon? No, ¿No te tocaron? no. Nada. No, y preguntamos y silencio total. Pero la distancia a recorrer fue corta. Nos llevaron a la intendencia, po. La señora del intendente fue la que nos tomó detenida. ¿Y Ella. por qué las llevó? Porque salió esa noticia en el diario. O sea, tú no tenías nada que No, ver y en eso terminaste... yo lo más terrible es saber que te sacan y tú no sabes si vas a volver a ver a ti. No tienes tiempo de despedir. No sabes si vas a volver, o sea, y nos metieron en un calabozo. En la intendencia. Eso sí que sé que es la intendencia, la que existe ahora. Ok. O sea, aparte de haber sido de familia derecha, de nunca haber querido a los comunistas, terminaste apuntado con un arma, vigilado por los militares estando en cama, volviste a ser apuntado con el arma, sufriste la persecución por tener una pareja en militar, y ahora después terminas encarcelado. ¿Por qué? Porque se le levantó. Salió una noticia que no tenía que haber salido. Se le fue de las manos, po. No, se le fue de las manos al caballero. Pero éramos las que teníamos, éramos muy líderes. Pero entonces dentro del grupo éramos líderes, pero no hablábamos. No, está loca de hablar contra el gobierno. Estábamos mantenidas por el gobierno. Una consulta. Por lo que yo sé, hubieron 2 plebiscitos. Sí. ¿No? Sí. Cuando fuiste a votar la primera vez. Ay, sí. ¿No te pasó nada? ¿Por qué Sí, te ríes? me río porque un caballero, nos faltan los viejos que se hacen los y caballero, ¿cómo tengo que hacer esto? Y el militar le dijo, tiene que poner aquí la raya. Y era donde apoyar al caballero, al ladrón. Entonces yo llegué y me metí, no, caballero, ¿cuál es su pensamiento? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? No, entonces tiene que poner la raya acá. Y el militar me retó. Y aparte de retarme, me marcaron en la hoja de voto. ¿Qué te pusieron? Una rayita. ¿No pudiste votar entonces? No, sí voté, pero puse una rayita. Ahí estaba mi nombre. ¿Qué marca? Espérate, los votos eran privados. Sí. ¿Y te sí, marcaron? pero resulta que tú cuando vas a votar das el nombre. ¿Ya? Tienes que pasar el carnet. ¿Conoces el sistema? ¿Mm? Y ahí me puse una rayita
Y en la segunda vez pasó más o menos algo similar. Pero espérate. Pasa el plebiscito y después las mesas de votación, por lo que sé, se desarman. No existe mesa de votación. No existen votantes en Chile. Cosas que pasan. Pero cuando vino el plebiscito del sí y el no, porque no sé para qué era el primer plebiscito. Espérate, ¿el primer plebiscito para qué era? Era, a ver, si se apoyaba o no se apoyaba, y en realidad no era así. Era una cuestión más que nada política con... Parece que fue la primera vez que le metieron la pata en la raja a Pinochet. ¿Ya? Porque él estaba actuando contra Estados Unidos. O sea, se engrandeció tanto, se empoderó tanto el ladrón, que ya no obedeció más las órdenes del patroncito de arriba. Ya, ok. Pero después viene el segundo plebiscito. ¿Cuántos años después? Ay, viene no el- me acuerdo. No, en este momento no me acuerdo. Ya viene el segundo plebiscito. Sí, tuvimos 2 plebiscitos con el ladrón. Ya. Y es el famoso sí y no. Ah, ese fue el último. Ya. Ese fue la gran victoria del... Yo tengo una pregunta. ¿Era cierto que en las radios se emitían mensajes al pueblo? ¿O no era así? Si era o no era, no es No soy yo la que tengo que aclarar. No, es, no. A ver, seamos francos. ¿Era o no era así? Mira, se organizó, fue una organización de mensajería, ¿Ya? porque no quería que pasara lo que ya había pasado. Este caballero ya nos había hecho harto chanchullo. Así que se organizó mensajería. Por decir yo, por así un comentario, de la mesa 1, pasaba el lote de votos a la mesa 15, y de la mesa 15 a la puerta pasaba otro mensajero, y de ahí a la otra cuadra el otro mensajero. Entonces, no podían seguir a uno solo. Pero el mensajero seguía corriendo. Vean, O sea, tú había... me estás hablando de cuando se organizaron el conteo de votos. Sí, no, No. cuando se trasladaron los votos. No, yo estoy preguntando qué tan cierto es que las radios emitían mensajes para reunirse en tal lugar, a tal hora, o... Si existió, no sé, no me acuerdo. No. No, Ya, es que no ok. te puedo decir otra cosa. Bueno, volvamos al tema del segundo plebiscito. Ya el último, Bueno, el tercero. último. ¿Tercero o El segundo? tercero y el último. No eran dos. Fueron 2, pero no me acuerdo el detalle. Ya, ok. A ver, Es que nos metieron tanto la mula, oye, que ya no creo en nada. llegó el plebiscito del sí y el no. Mm. ¿Cómo se organizó la gente aparte de lo que tú estabas contando? Que es me da la impresión que esto es el de pista, el que vas cambiando de estación a estación. Claro. ¿Qué más hizo la gente ahí? ¿Cómo se vivió el ambiente antes y después? Pánico todavía, pues, mucho miedo, pues. Ya había militares por todas partes. ¿Entiendes? El país estaba plagado de militares. Sanfo, entiende, el país estaba plagado de militares. Y aún así la Eran gente... como hormigas en la Ya, calle. pero Y en camión, en tanqueta, pero a ver, si no había mesas de votación, no habían inscritos para votar en ese tiempo, ¿qué se hizo? ¿Se abrió las mesas? ¿Se abrieron las inscripciones? No teníamos que ir a votar todos los... En realidad no había, tenés razón. Mira, recién estoy asociando eso. Parece que los mayores de edad. Porque se cerró todo eso. Este caballero borró todo eso. Ya, entonces tuvieron que ir a suscribirse, ¿no? No, yo no me fui a suscribir. Así. Abrieron las mesas de votaciones. Sí, señor. Ah, o sea, sí te fuiste a suscribir. Ya. Sí. Mira, se nota Y que no estás fui vieja. y no fui la primera porque estaba trabajando, no me dieron permiso para ir. Pero estaba en la mesa número 2. O sea, la gente fue más a inscribirse. Salió. Sí, la gente se fue. Sí, nos fuimos a inscribir, que teníamos por fin derecho, por lo menos a una inscripción. No sabíamos lo que iba a seguir pasando, pero el pueblo empezó a sentir que tenía derecho a ciertas cosas. Ok, miedo y terror antes del sí y el no. 17 años. Y después del sí y el no, ganó el sí. Y seguíamos teniendo... Ganó el no, po. Perdón, ganó el... ya me enredo. Ganó el no, ganamos a la democracia, pero estos buenos siguieron gobernando.
Y siguieron gobernando de una manera soterrada, pero el pueblo todavía tenía miedo. Y yo me acuerdo de haber viajado en bus y habían temas que no se tocaban, porque habían sapos. En este país se creó mucho sapo. Y no sé si eran vecinos que se vendieron por un pedazo de pan o eran simplemente gente mala. Porque en el mundo existe gente mala. O sea, ganan no. Sale el señor Pinochet de... Y no quería salir el viejo, weón. No, si todos sabíamos que habíamos ganado, po, si nosotros teníamos conteo. Pero resulta de que no, es que después, ahora en los documentales sale que él no se iba por ningún motivo. Él quería seguir gobernando 8 años más. Y Bueno, siguió gobernando porque se volvió senador. porque deja todo hecho la nueva constitución, donde quedan los designados y con sueldos militares que habían sido asesinos, torturadores. Él mismo quedó, él quedó como senador designado, o sea, recibiendo el sueldo, porque él se autotituló, ¿cómo era? General en jefe, algo por ahí, general en jefe, que nunca existió ese cargo aquí en Chile. Sí existió el cargo, pero fue con Bernardo Higgins. Pero es que él se puso eso, fuera de recibir ese sueldo, recibir el sueldo de expresidente, según él, y recibir, o sea, si no nos robó los calzones. Y aquí está el tema, para ir cerrando. Tú viviste ya 71 años. Tú pasaste de derecha. ¿Se puede decir que ahora estás en izquierda? No, estoy al lado de la gente. A ver, yo soy una pobretona. Y veo las cosas, ahora uno con los años analiza las cosas de otra manera. No cuando uno es joven. Uno joven es muy inexperta, actúa con el estómago prácticamente. No, uno ahora piensa más las cosas. Veo las injusticias. O sea, por favor, entendamos. ¿Se dan cuenta la sociedad que estamos viviendo? Mira, pasa algo. Mira, algo que pasó hace poquito tiempo atrás, el diluvio que hubo. No. El incendio primero. Un incendio grande que hubo en el sur. ¿Se dieron cuenta cómo subieron la madera? O sea, sí. Bueno, para los chilenos sí lo sabemos, para el extranjero ya ese automático, o sea, cortaron, o sea, hoy día fue el incendio, cortaron el arbolito, ¿cuánto se llama? Lo trozaron, ¿cómo se llama? Laminaron, ¿cómo Sí. lo elaboraron en horas y después sale al mercado 15 veces más caro. Así es Chile, po. No Chile, el empresariado corrupto. Yo sé que hay empresarios derechos todavía, limpios, Ya. pero no estoy en contra de la gente que tiene dinero, entiendan. Pero hay empresarios corruptos. ¿Quiénes son esos empresarios corruptos? Todos los ladrones y sinvergüenza que fueron educados por Pinochet. Ya, ok. Los famosos nuevos ricos que se le dicen. Ay, Piñera, po. Él quedó con una manita adelante y una manita atrás. O sea, eso lo dijo él y lo dijo a ver, es noticia nacional. O sea, está escrita, no es invención mía. Él dijo que cuando murió la mamá, él quedó con una manita adelante y una manita atrás y le dijo que se encargara de su hermano. ¿Ya? Y resulta que en 10 años se hizo millonario. A ver si quedó con una manita atrás. Yo entiendo que una manita atrás y una adelante es porque está ahí en pelota, ¿o no? Y en 5 años se hizo millonario. Y ahora miren la plata que tiene. Si ese no es ladrón, o sea, no sé cómo llamarlo. Bueno, pero en tus más de 70 años de vida viviste una dictadura. Aparte que supongo que viviste la llegada del hombre a la luna. Uy, sí, po. Ya. He vivido. Ya. Y viviste el cambio de la computación. También la tecnología, todo eso. Lo que importa es, estamos a 50 años del golpe de Estado. Sí. Y la historia no se Eso La historia no se puede ¿Qué borrar. mensaje? Porque en estos momentos, el mundo, o sea, Chile, está queriendo decir, esencialmente la nueva generación, que dejemos esto atrás. Y ya pasó, porque como a mí no me tocó, dejémoslo atrás y a mí ya no me duele. Pero tú eres
aún una persona viva que sufrió los horrores, Y vi muchas cosas que todavía duelen. ¿qué mensaje a 50 años puedes dejar Es- para aquellos que quieren borrar? Estudien historia, lean, analicen. Ellos simplemente, ¿sabes tú que niegan? Son simples serviles. Son sirvientes del empresario que le está pagando. ¿Cómo podéis decir que es un, como es la que dijo la Nave Bellán de que era un mito, una leyenda, que había sido la cuestión que las mujeres fueron violadas? Una palabra que ya se me olvidó. O sea, ¿cómo podéis decir eso si esto sucedió? Sucedió en Chile, en tu país. Si no lees la historia, ¿qué lo quieres? Como esta otra estúpida. No, sí, estúpida no es, porque es súper inteligente para llegar a la presidencia de la nueva constitución. Que ella no puede hacer comentarios porque ella es joven, no vivió la dictadura. Es que No puede ser tan ignorante. ese es el comentario. Esa es la mayor ignorancia que puede tener un ser humano. Pero es que esos son los comentarios que está viviendo la nueva generación. O por ejemplo la mía, que tengo 35. Pero sinceramente, ¿cuál es el mensaje? Aparte de leer historia, ¿cuál es el mensaje real que tú le dejarías para no vivir nuevamente un golpe de estado tan dañino y que solamente tiene fuera que unos 20 años salimos del golpe de estado? Unos 30 años. Unos 33 Fíjate años. que yo no soy simpatizante, o sea, no simpatizante, a ver, ¿cómo te puedo decir? Pero vivamos la democracia. Todavía en Chile no sabemos lo que es democracia, no sabemos respetar la democracia. Ni siquiera nos acercamos al tobillo de lo que es democracia en Chile. Respetemos el gobierno en este momento. Sea de tu gusto, no sea de tu gusto, respetémoslo. Así como yo respeté al desgraciado de Piñera, y yo incluso en mi casa, cuando se hablaba de él, decía, señor Piñera, porque el presidente es Chile. Nos duela donde nos duela el ladrón, porque yo jamás le tuve simpatía, y no le tengo tampoco. Si llegara a tenerlo de frente, le diría ladrón, como se lo dije a Lavín una vez. A Lavín le dije ladrón, sin vergüenza. De frente. Y no lo mandé a decir, de frente, así. ¿Qué piensas de esta pandemia, por así decirlo, de no ir a votar? No. A ver. No sé, algo tienen que arreglar y va a ser muy, muy difícil que lo arreglen porque está dirigido por la derecha y la ultraderecha el Parlamento. Y por los vendidos. Como es la Rincón, como Walker, como son los amarillos, que viven en un mundo surrealista. Ellos crearon su propio mundo. Les importa una hueá al pueblo. No les interesa si tienen plata o no, si comen o no comen. A ellos les interesa arreglar su bolsillo y nada más. Tenemos que sacar nuevo parlamento. Pero para eso hay que ir derechito, ordenadito. Yo no sé si hay algún resquicio legal porque desconozco, porque han arreglado tanto las cosas en Chile, han acomodado tanto. Desconozco si nadie va a votar y van 10 pelagatos a votar, van a ratificar la constitución que están haciendo estos sinvergüenzas. Lo desconozco. No sé si habrá algún resquicio legal donde se le pueda decir váyanse para la casa y devuelvan la plata que han ganado durante todo este tiempo. Va a ser medio difícil, porque toda esta gente tiene mucho dinero. Ok. El único mensaje, ir por la derecha. No, por la derecha no me refiero a la derecha partidista, por favor. Ir derechito, conscientemente, cuál es la democracia en Chile. Yo, con mi voto, puedo hacer muchas cosas. Mujeres, sobre todo las mujeres, somos muchas en Chile. ¿Por qué me dirijo a las mujeres? Porque la mujer pare. La mujer tiene intuición. La mujer tiene... El hombre no es activo. El hombre no... ¿Cómo que no la piensa mucho? La mujer no. La mujer es más intuitiva. Entonces, tu sugerencia es que lean mucho, que vayan a votar. Que se enteren de la verdad, que lean lo que pasó, porque lo que pasó. Fíjate, después de 50 años nos estamos enterando
de muchas, muchas cosas que las sabíamos, pero no estaban en las noticias. O sea, si están en las noticias porque se está ratificando la verdad. ¿Sí o no? Mi última consulta, con toda la situación en Chile, Mm. y después de 50 años de dictadura y haber pasado 17 años de dictadura, Más, porque ese weón no se fue nunca. Ay, acuérdense cuando estuvo preso en Inglaterra, cómo se movió la gente aquí en Chile. Yo, ¿sabes? Lo único que reclamé fue porque era chileno, el juicio se le tenía que hacer aquí en Chile. No se le hizo. Murió impeque el huevo. Y la vieja mierda también, llenas de plata. Pero ¿de qué le sirve si él después de muerto te cae con tu puro cuerpecito llenándose de gusanito? Excepto que te forren en plomo. pero puedes decir que después de 17 años de dictadura, 50 años del golpe de Estado, podemos decir que estamos libres y sin el miedo de lo que viviste en ese tiempo, o aún está. No existe eso. Porque hay mucha gente cobarde en Chile. Hay mucha plata. Hay mucho dinero de por medio. Y el dinero compra huevo, me decía mi abuela. Y el dinero realmente compra huevo. ¿O ustedes creen que por qué salieron los famosos rechacines? Por la ignorancia. Y a uno les pasaron billetes. Por eso. No va a cambiar este país, van a seguir siendo los señores feudales. Porque el pueblo no quiere. Aparte que el pueblo chileno es flojo. ¡Flojo! Mira, el pueblo chileno es trabajador, no lo pongo en duda. Se sacan la cresta trabajando para ganar una cagada de plata. ¿Ya? Pero es flojo en cuanto a estudio. Se enteran, o sea, el viejito del frente dijo: oye, si votáis por el sí, ¿sabéis que te van a quitar hasta los cigarros, cabrón? No hay poder comprar vinito. El weón llega y se lo repite al vecino y al otro vecino, y después todos dicen lo mismo. Eso se llama flojera. Porque si yo leyera, me daría cuenta de muchas cosas. ¿Temes a lo que va a llegar la nueva generación a olvidar? Porque eso es lo que quieren, que se olvide el golpe de Estado. Fíjate, sí, porque tenemos una generación, yo le llamo ¿cómo le llamo? La generación instantánea, algo por ahí. Porque quieren todo, o sea, ellos levantan la mano y la quieren, después que de bajarla la quieren ya en la mesa lo que están diciendo. Antes se pensaba y se trabajaba más. Ahora la tecnología ha idiotizado a nuestra juventud. Gracias, yo trabajo con Sí, tecnología. estoy hablando de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes, por decir así, entre 12 y 20 años. Se han idiotizado. Lo que escuchan lo hacen real. O sea, ¿qué están haciendo sus padres inútiles en la casa? Donde se quedan echaditos en la casa, o algunos trabajan para llevar el pan a la casa, pero no le repiten a los hijos la experiencia vivida. Y a lo mejor tú, como papá joven, no viviste la experiencia, pero recibiste la experiencia de tus padres. ¿Y cuántos de ustedes tienen familiares de esa clase? Sí. Esa es mi última pregunta. ¿Tú crees que en algún momento Chile va a encontrar la paz sin encontrar a los detenidos desaparecidos? Mientras no pidan perdón y se olviden del secreto que guardan, porque si son tan patriotas, piensen primero en su pueblo y no en la promesa que le hicieron al ladrón, al criminal. ¿Tú encuentras que todos los militares que siguieron al señor Pinochet en ese momento son traidores a la patria? No, todos no. Pero hay muchos sí que se aprovecharon del buquecito y se lo subieron. Se subieron arriba de él. Sí, no todo. Yo creo que hay gente honesta. Somos seres humanos, hay padres. Y no todos pertenecen a la clase alta. A ver, pensemos, ¿por quiénes han robado de la Fuerza Armada? Los altos mandos. ¿En qué pillan a los bajos mandos?
puta, en una pasada de droga, en una pasada de un regalito. Pero los grandes, ¿qué se llevaron? O sea, entiendan, tenemos en pelota al país. Tienen en pelota al país, siendo un país que produce. Ah, ya. Eso sería todo. ¿Algo más que quieras agregar con tus más de 70 años de vida, señora T? Después Bien, que me vas a tener que obligar a editar la entrevista varias veces porque se te suelta mi nombre. piensen un poquito. Ustedes tienen la responsabilidad en la mano, con la manito, toman el lápiz. Piensen un poquito. No piensen en que porque le dijeron en la esquina que si votaba a favor de esto, le van a regalar 1 kilo pan. No, señora, se sacan la chucha primero para tener el pan en la casa. No se lo regalan. Eso sería todo lo Sí, que... nada se regala en Chile. Porque hasta el SUF, el CEF, el FUD, todas esas cosas de apoyo gubernamental que tenemos, lo pagamos todo. Todo lo que compramos, hasta el cigarrito suelto que compran, lo están pagando, se pagan impuestos. Y eso es lo que mantiene el país. Y mantenemos esa tracalada de sinvergüenza en el Parlamento. Última pregunta. Y terminamos con esto. ¿Cuál crees que fue la herencia en realidad del señor Pinochet, aparte de la constitución que nos dejó? La ignorancia. La pobreza. La miseria. No cercenó el cerebro. ¿Sabes lo que es escuchar todos los días, diariamente, los bandos? Y tú antes de salir de la casa tenías que escuchar el bando para saber si tenías que ponerte calzones azules o amarillos, porque ya prácticamente así nos manejaban. Durante 17 años estarlo escuchando. No quiero que mi pueblo viva eso. Ya yo ya estoy para morir ya. Pero las generaciones posteriores piensen en eso. Es lo que le van a dejar a sus hijos. Ok. Te quiero dar las gracias por esta entrevista que me vas a tener que hacer de editar. Y no es chiste. Esto sí que lo voy a dejar de fondo. Espero que no haya sido una entrevista muy dura. Ya. Gracias por la entrevista. Ya, chicos. Espero que de verdad se den el tiempo de escuchar la entrevista completa y que hayan llegado hasta acá. Se los agradezco mucho. Eso. Una entrevista de... Como ya escuchar a una vieja que aún le duele recordar las cosas. Y lamentablemente ella hay muchos más. De su generación hay muchos más. No tenemos que olvidar. Es lo único que digo. No tenemos que olvidar estos 50 años después de un golpe militar. Eso es todo. Esto no se trata ni de derecha, ni de izquierda, ni de comunismo, ni nada por el estilo. Solamente no volver a repetir las aberraciones que se vivieron en su momento. Muchas gracias por acompañarme. Y si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, nos estaríamos viendo en el próximo videíto de este especial del 11 de septiembre de 1973, a 50 años del golpe de Estado. Muchas gracias.